es una presentación de Dr. Selvi para su nueva línea Eau de Parfum, Own. Este martes comenzó un nuevo periodo de la legislatura en el Parlamento. El legislador colorado Ope Pasquet asumió como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 51 años en la barra del Chuy del lado brasileño. Se trata de una mujer oriunda de Tacuarembó que había desaparecido en la jornada pasada. Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en un nuevo bombardeo contra la ciudad de Kharkov en Ucrania. El presidente del país denunció un crimen de guerra, mientras que Rusia desmiente cualquier ataque contra objetivos que no sean militares. El futbolista Carlos de Pena arribó este martes a Uruguay tras salir de Ucrania en las últimas horas. El jugador había quedado en medio del conflicto luego de que Rusia procediera a invadir el país el pasado jueves. El Ministerio de Salud Pública autorizó el primer antiviral contra el COVID-19 en Uruguay. La píldora será indicada en primera instancia para pacientes de alto riesgo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar rápidamente a desarrollar las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos allí en los principales avances que este martes comenzó un nuevo periodo de la legislatura en el Parlamento. El colorado Ope Pasquet asumió como presidente de la Cámara de Diputados. El legislador destacó la tradición de la Cámara de alternar la presidencia anualmente entre los partidos de gobierno y oposición. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes agradeció el respaldo de las bancadas políticas y adelantó su intención de mejorar el trabajo de la Cámara. Ante todo, creo que es hora de que los ciudadanos que nos votan puedan saber fácil y rápidamente qué votamos nosotros aquí adentro. El instrumento para alcanzar ese objetivo se conoce desde hace tiempo y lo usan muchos parlamentos en el mundo entero: el voto electrónico. El diputado colorado se comprometió ante legisladores a renovar el empeño para concretar ese sistema. Su discurso fue seguido desde la Cámara por el presidente Luis Lacalle Pou y por el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti. Pasquet destacó las convicciones democráticas de los uruguayos como rasgo central de la identidad nacional y valoró este periodo de la historia por ser el lapso más extenso de vigencia no interrumpida de la Constitución y que los partidos políticos están empeñados en que eso no termine nunca. Sobre la gestión, Pasquet anunció su intención de evaluar técnica y objetivamente las leyes aprobadas, de manera de cotejar los resultados buscados con los alcanzados. Procuraremos que la Cámara se dé las herramientas necesarias para encargar esas evaluaciones técnicas de la aplicación de aquellas leyes cuya importancia justifique esa labor. El diputado también manifestó su preocupación por la corrección del lenguaje de la ley. Señaló que han habido errores gramaticales y de sintaxis. El apartamiento de las reglas del idioma puede generar dificultades en la interpretación de la ley. Propondremos oportunamente a la Cámara la adopción de las medidas necesarias para atender esta cuestión. Avanzamos en otros temas. El presidente Lacalle Pou aseguró que Uruguay cometió un error al momento de definir ante la OEA su posición respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario dijo que el error fue del canciller Francisco Bustillo, que luego fue enmendado, y aseguró que lo respalda porque tiene toda su confianza. Tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Si hubo un error, como hubo un error y es responsabilidad del ministro, se enmienda ese error. Eso no quiere decir que personalmente yo no esté conforme con el trabajo del canciller Bustillo. Así el presidente de la República responsabilizaba públicamente al canciller de lo que calificó de un error por no adherir a la declaración de la Organización de Estados Americanos que condenaba a Rusia por su invasión ilegal e injustificada a Ucrania, a la vez que aclaraba que está conforme con su gestión.
Tras trascender que Uruguay no había suscrito la moción, el mandatario llamó al representante del país en el organismo internacional, Washington Abdallah, pidiéndole explicaciones. Abdallah le dijo que la orden de no adherir le había llegado de Cancillería. El presidente sostuvo que si bien el discurso de Abdallah y los comunicados de Cancillería coincidían con su posición, existía de todas formas un error formal. A mí me gusta decir las cosas como son. Formalmente se cometió un error. Y por eso, quien habla como jefe de Estado, me sentí en la obligación de enmendar ese error y adherir o suscribir. El discurso de Abdallah se refería a la ofensiva rusa y a la violación del derecho internacional y de los principios de Naciones Unidas, mientras la declaración de Cancillería sostenía que el país ya había realizado declaraciones públicas contundentes sobre el tema. Sin embargo, Lacalle Pou ordenó cambiar la posición adoptada y Uruguay fue incluido en la lista de países que condenaron en el organismo internacional la ofensiva rusa a eso de las 17 horas del domingo. Pese a eso, el mandatario sostuvo que el ministro Bustillo tiene su respaldo. El canciller tiene todo mi respaldo porque ha hecho una gran gestión en todo lo que hace el Mercosur, en todo lo que hace la negociación con China. Obviamente no luce, no sale en la foto. No quiere decir que uno, cuando se comete un error, se actúe en consecuencia y se enmiende el mismo. Algunos legisladores, como el diputado Frente Amplista Daniel Cayani, sostuvieron que se trató de un nuevo papelón internacional, mientras Cabildo Abierto pedirá aclaraciones al canciller. Están en todo su derecho. El tema es si el ministro tiene o no la confianza del presidente de la República y además si tiene una valoración positiva o no de su acción. Y el expresidente Julio María Sanguinetti respaldó la posición de Uruguay sobre la guerra en Ucrania ante la OEA. El exmandatario indicó que no hubo ningún cambio en esta posición del país sobre la guerra porque el presidente Lacalle Pou la había fijado claramente. Es un tema tremendo en lo humanitario, obviamente, porque esta es una guerra espantosa. Pocas veces se ha visto una guerra más sin sentido, porque no hay ninguna causa. Normalmente las guerras tienen una causa profunda y una causa incidental. Acá no hay causa incidental, no ocurrió nada que no fuera un designio político de establecer esa suerte de nueva vieja Rusia imperial, ¿no? Esta declaración de Uruguay en la OEA, este cambio que hubo, ¿cómo lo analiza usted? Mire, yo creo que no hubo ningún cambio. El presidente de la República, que es la figura principal del gobierno, fijó la posición claramente. Atrás salió un comunicado de la Cancillería, atrás salimos nosotros con una declaración del Partido Colorado apoyando la declaración del presidente y la declaración de la Cancillería por expreso. De modo que nunca hubo duda. Luego hubo ese error de procedimiento en virtud del cual no se votó la OEA. Y bueno, no pasa de ser un error que se aclaró. Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en un nuevo bombardeo de Rusia contra la ciudad de Kharkov. La plaza central estaba sembrada de escombros que cayeron tras este bombardeo que hizo estallar todos los cristales de la sede de gobierno en la ciudad. Así fue el ataque aéreo a la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, ocurrido este martes. Al menos 11 personas murieron y 38 resultaron heridas en un bombardeo en la plaza central. Los proyectiles cayeron en plena zona residencial de la ciudad ucraniana, blanco de un asalto por parte de las tropas rusas. En estas imágenes se ve a los socorristas sacar víctimas de entre los escombros de la sede de la administración local. Esta ciudad, de 1,4 millones de habitantes, al este de la frontera con Rusia, está bajo asedio constante desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó la invasión contra Ucrania el pasado jueves. El bombardeo en la plaza central es de un terror descarado e inconfesable. Nadie lo perdonará ni lo olvidará. Este ataque contra Kharkov es un crimen de guerra, un terrorismo de Estado de la Federación Rusa. Después de esto, Rusia es obviamente un Estado terrorista y debe serlo oficialmente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la defensa de la capital es la prioridad, en momentos en que las imágenes satelitales captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos de artillería rusos que avanzan en dirección a la capital. Fuentes de inteligencia militar estadounidense señalaron, sin embargo, que el avance militar ruso sobre Kiev
se ha estancado momentáneamente como efecto de la resistencia ucraniana y de la escasez de combustible y alimentos. Aseguraron que el enorme convoy ruso que se encuentra al norte de Kiev apenas se mueve, pero creen que todavía tiene la intención de rodear y cercar la capital ucraniana mediante tácticas de asedio. Desde Rusia se envió el mensaje de que se atacará a las infraestructuras de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev y se instó a evacuar a los civiles que viven cerca. Kiev sigue siendo blanco de ataques aéreos. Este martes, al menos 5 personas murieron y otras 5 resultaron heridas cuando un proyectil impactó contra la torre de televisión de la ciudad. La explosión dejó a los ucranianos sin acceso a cadenas de televisión. La torre se encontraba próxima a un memorial, ya que en ese punto los nazis mataron a más de 30.000 judíos en 1941. Entre tanto, más de 677.000 personas huyeron de Ucrania hacia los países fronterizos, según el último balance de la ONU, siendo Polonia el destino donde van la mayoría de los refugiados. Se calcula además que cerca de 1 millón de personas han dejado sus hogares y se han desplazado dentro del país. La ONU lanzó un pedido de ayuda de emergencia para Ucrania para reunir 1.700 millones de dólares en fondos. En tanto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya comunicó este martes que sostendrá audiencias el 7 y 8 de marzo por la denuncia de Ucrania que acusa a Rusia de planear un genocidio. Y el presidente de Ucrania pidió este martes a la Unión Europea durante un discurso al Parlamento Europeo que apruebe de que está del lado de los ucranianos ante la amplia ofensiva militar iniciada por Rusia contra este país. Un dramático pedido de ayuda. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se conectó el martes mediante videollamada con la plenaria del Parlamento Europeo para reforzar su solicitud de adhesión inmediata al bloque, un día después de firmar la demanda formal de adhesión mediante un procedimiento especial. Без вас Україна буде самотня. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza. Hemos probado que como mínimo somos exactamente iguales a ustedes. Por eso prueben que están con nosotros, prueben que no nos abandonarán. Ви разом з нами доведіть, що ви нас не відпускаєте. En la sesión, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó a Rusia de terrorismo geopolítico por la invasión a Ucrania y destacó la unidad de la Unión Europea en la condena a esa ofensiva militar. No es solo Ucrania que está bajo ataque. El derecho internacional, el orden internacional basado en reglas, la democracia y la dignidad humana también están bajo ataque. Por su parte, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la forma en que la Unión Europea responda a lo que Rusia está haciendo determinará el futuro del sistema internacional. El destino de Ucrania está en juego, pero nuestro propio destino también está sobre la balanza. La Unión Europea se encuentra bajo fuerte presión para conceder protección a Ucrania, pero el proceso de adhesión al bloque tradicionalmente lleva varios años, en algunos casos casi una década, de negociaciones y reformas internas. El futbolista Carlos de Pena arribó este martes a Uruguay tras salir de Ucrania en las últimas horas. El jugador había quedado en medio del conflicto luego de que Rusia procediera a invadir el país el pasado jueves. El viaje fue bastante cansador, la verdad que bueno, fue un poco difícil salir de Ucrania, sobre todo. Las horas de tren creo que fueron las más complicadas. La incertidumbre de cada ciudad que parábamos, qué iba pasando, pero creo que bueno, también era una hora más cerca de estar cerca de casa. Creo que también eso me daba aliento, me daba fuerza para saber de que estaba cerquita de casa, de que cada hora que pasaba me iba acercando un poco a la frontera y gracias a Dios llegamos bien, estamos acá. En mi caso trataba de mostrarme fuerte ante mi familia, ante mi mujer, mi hijo, mis padres. Realmente dentro mío tenía miedo, muchas veces me tocó llorar, trataba de hacerlo quizás a escondidas, porque también había un grupo a quien mostrarle fortaleza. También, como lo dije en algún relato, también pensé muchas veces que quizás no iba a salir de ahí. Y eso es una sensación que no la había sentido nunca, tampoco había estado en un conflicto de este estilo nunca, entonces
Yo creo que la incertidumbre y el no saber qué iba a pasar a cada minuto, porque son cosas que no dependen de nosotros, fue lo que más tenso, más nervioso nos tuvo. ¿Fue el momento más extremo? Yo creo que el viernes por la noche, si mal no recuerdo, estaban bastante cerca las tropas rusos. Hay un video que filmamos nosotros desde la puerta del hotel donde se escuchan tiros, bombas a 500, 600 metros. También nosotros necesitábamos salir a tomar un poco de aire porque estábamos en un lugar que era, si bien seguro, era sin ventanas, era un lugar donde quizás se hacía difícil poder ver una salida, entonces salíamos un poco a tomar aire y ahí en ese interín se escuchaban disparos, se escuchaban explosiones. ¿Cómo te puedo explicar? En el tren viajamos con una nenita de 4 años que viajó con nosotros durante aproximadamente 14, 15 horas y después lamentablemente nos enteramos que murió. Entonces son cosas que bueno, uno que es padre se pone a pensar en eso y es duro. Y el momento en el que sentiste que estabas saliendo y que de verdad estabas más tranquilo, que podías evitar seguir ahí. Sí, en todo momento intenté estar tranquilo y pensar de que la solución iba a llegar. Carlos, le hicieron esta misma pregunta a tu compañero Vitinho cuando llegó a Brasil. ¿Pensás en algún momento en volver a Ucrania o por ahora no? No vuelvo nunca más. No vuelvo nunca más. Hay un contrato laboral de por medio, pero yo no voy a volver más. Dejé todas mis cosas allá. No pienso ir a buscarlas. Tampoco quiero y tampoco las necesito. Lo que necesito es, lejos de lo material, lo que me quedó de ropa, cosas materiales que para nada me interesan. Lo que necesito ahora es estar con mi familia, mis amigos, y de ninguna manera voy a volver a Ucrania. Fuerte el testimonio. Ahora vamos a compartir qué decía la madre del jugador cuando llegaba en las últimas horas al país. No, es un día de gloria. Realmente es un día de gloria. Carly es mi único hijo y vive en Ucrania hace 3 años. Y bueno, estos últimos días fueron realmente muy duros. Muy duros para él y para toda la gente de Ucrania, para todos sus compañeros, para toda la gente que quedó allá. Nunca viví de cerca una guerra antes y la verdad siempre pensaba que las guerras eran que pasaban a otras personas en otros lugares, pero no podía pasarnos a nosotros, no podía pasarle a mi hijo, no podía perder a mi hijo en una guerra. ¿El miedo que sintió? Terror, impotencia, mucho miedo, pero mucho miedo, mucha rabia también de que pasen estas cosas, por poder, por... ¿Cuánto le costó tomar la decisión de subirse al tren? Minutos, porque habló con este reportero de la BBC, que Dios lo tenga más que bendito, o bendecido, como se diga, y fue el que les dijo, esto se está transformando en Afganistán, esto mañana arde. Y bueno, entró para adentro, habló con los brasileros, con la embajada, y digo, o sea, todo se hizo, tienen que salir a tal hora porque el tren siguiente ya es toque de queda, y si los agarran en la calle en toque de queda, los matan. O sea que en 6 autos rajaron con todos, las valijas, los 42 brasileros y los uruguayos, los niños, y estaban en el tren, y bueno. Y Antel sacó de la grilla de Vera TV al canal ruso por tiempo indeterminado, así lo informó el presidente del ente, Gabriel Gurméndez, a través de su cuenta de Twitter. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó en su cuenta de Twitter que decidió suspender a la señal rusa RT de la grilla de Vera TV. En la publicación, Gurméndez argumentó que el canal está al servicio de la propaganda y la justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, una acción que es condenada por nuestro país. La decisión se comunicó este martes, luego de que el ejército ruso atacara la torre de televisión de Kiev, un hecho que derivó en la interrupción de la transmisión de los canales de televisión, según informó el Ministerio del Interior de Ucrania.
Como consecuencia de este ataque, fallecieron al menos 5 personas. El ataque se dio en el 6º día de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Los canales no van a funcionar durante cierto tiempo, informó el Ministerio del Interior ucraniano. Exportadores analizan el impacto en el comercio tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. En 2021, Uruguay exportó fruta y vino a Ucrania por $800.000. Las importaciones y exportaciones a Rusia el año pasado sumaron $220 millones. A Rusia se exporta principalmente lácteos y productos cárnicos, pero además de eso hay fruta, vendemos también algún producto químico, vinos, pesca y bueno, varios productos más. En relación a la posible salida de los bancos rusos del sistema SWIFT, eso tiene un impacto importante en todo el comercio mundial, no solo en el comercio uruguayo, porque el sistema SWIFT lo que da es un sistema de comunicación para las transferencias bancarias entre los bancos de distintos países. Y eso se usa en el comercio internacional, tanto de exportación o de importación. Entonces, que un país o que los bancos de un país salgan de ese sistema significa que las transacciones con ese país desde el punto de vista financiero de los pagos va a ser muy complicada. La Unión de Exportadores también evalúa el impacto indirecto que la guerra puede tener sobre los productos uruguayos. Hay que tener en cuenta que los negocios nuestros de commodities muchas veces son como a largo plazo, entonces tienen a veces precios ya establecidos en lo que se va a concretar este año, digamos. Pero probablemente si se presume o una afectación del conflicto en la producción, como que la producción va a bajar o dificultades logísticas, bueno, todo eso influye en el precio de los productos. Y el dólar que está aumentando favorece a los exportadores, que estuvo muy bajo para ustedes en febrero. Sí, el dólar está aumentando, se empieza a recuperar y lo tenemos que ver en relación a cómo evoluciona el dólar en los otros países con los que tenemos comercio. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, explicó la incidencia que tuvo la guerra entre Rusia y Ucrania en el aumento del precio del petróleo. El mandatario destacó que el aumento de los combustibles no llegan a la mitad de lo recomendado por la UCEA. Combustibles hace un año y poco estaban a $42, $43. Hasta hace un mes estaban 90 y poco. El conflicto disparó todo. Disparó algunas cosas que de alguna manera nosotros producimos, que son alimentos, y también disparó el precio de los combustibles. La URSEA, que es la que recomienda en base a los precios internacionales el aumento, recomendó aumentos del gasoil y de las naftas, y nosotros, porque todavía ANCAP tiene capacidad financiera y porque todavía la situación está muy volátil, decidimos un aumento de la mitad o menos de la mitad de lo que se sugería por parte de la UCEA. $1,50 en las naftas y $1 en el gasoil más o menos. Y el senador Frente Amplista Mario Vergara cuestionó el aumento de los precios de los combustibles y denunció que se está incumpliendo con una promesa electoral. Un disparate, ¿verdad? Estamos 36% arriba el precio de los combustibles que hace menos de un año. Con una inflación del 8%, con aumentos salariales del 6,5%, los combustibles han aumentado un 36%. Se plantea, bueno, obvio que el petróleo ha subido a nivel internacional, sí, está claro, pero en otros años de gobiernos anteriores el petróleo subía también con tasas muy altas y no se trasladaba a la gente, a la población, al productor de esta manera. Es más, esto se ajusta al alza cuando el petróleo sube, pero en el año 2020 el precio promedio del petróleo bajó casi un 20% y acá no hubo ninguna rebaja de combustibles. O sea, se incumplió la promesa electoral de la rebaja cuando tuvieron la chance de bajar. Por otro lado, seguimos pensando que esto de ajustar todos los meses es realmente un error, una política equivocada, porque estos son mercados muy volátiles, muy inciertos. El precio del petróleo y el dólar son una montaña rusa y toda esa inestabilidad ajustada todos los meses es trasladarle el problema a la gente que tiene que cargar el tanque, al productor
que tiene que planificar su producción. Es muy difícil planificar la producción cuando uno no sabe si en 3 o 4 meses el combustible va a estar 15, 20 o 30% más caro. Avanzamos en informaciones de la crónica policial. Encontraron este martes el cuerpo sin vida de una mujer de 51 años en la Barra del Chuy del lado brasileño. Se trata de una mujer oriunda de Tacuarembó que había desaparecido el lunes y que había sido captada por una cámara de seguridad cuando se desplazaba a su lugar de trabajo del lado uruguayo de la frontera. Corriendo el trayecto que ella realizaba para venir al trabajo, encontró el cuerpo de la compañera ahí. ¿Estaba visiblemente golpeado? Sí, tenía síntomas de estar golpeado ahí. Ahí, bueno, el cuerpo fue corrido del lugar, ¿verdad?, de donde pasó, porque estaba como que lo quisieron ocultar. Y bueno, ella desde ayer, lunes, es que la estábamos buscando, y hoy a las 8 de la mañana fue que tuvimos, que me avisó uno de los familiares. Hay un video en el que aparece un vehículo en reiteradas ocasiones en la zona, circulando. Sí, no tuve la posibilidad todavía de ver el video, pero sí un comerciante amigo ahí de la zona de la Barra brasileña, ven a la compañera cuando venía a su trabajo 6:30 de la mañana más o menos, y después un vehículo que pasa varias veces, pero eso quedará en manos de la policía y la justicia brasileña, ¿verdad? Y bueno, acá estamos un poco consternados porque era una señora con un perfil muy bajo, muy buena compañera. Ella siempre estaba 15 minutos antes, 10 minutos antes. De los 40 y pico de compañeros trabajando, era apreciada por todos. La destacábamos por su letra, tenía una letra muy linda, y su sencillez, su compañera, su voluntad de siempre estar ahí, y estamos todos conmovidos por eso, ¿verdad? Un adolescente de 17 años fue asesinado de 3 disparos en Carmelo, en el departamento de Colonia. El jefe de policía indicó que el joven apareció muerto en el barrio San Francisco con impactos de bala en el cuerpo. Se desconocen las circunstancias de este crimen y de momento no hay detenidos ni sospechosos. El cuerpo había sido encontrado en la tarde de este lunes en una zona descampada del barrio San Francisco en la ciudad de Carmelo, en Colonia. Según indicaron desde la propia jefatura de policía de ese departamento, se trataba de un menor de edad. El joven de 17 años presentaba, según la pericia primaria, 3 impactos de bala, una de ellas en el pecho, en la que probablemente le haya causado la muerte. Sin embargo, se aguarda aún la realización de la autopsia que se llevará a cabo en el correr de este martes para tener más datos de lo sucedido. La policía se encuentra en plena tarea de investigación para encontrar pistas que lleven a los posibles autores de este hecho, según señaló el propio jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, a un medio local. Bueno, lo que tenemos hasta ahora es que es un joven de 17 años, ¿verdad?, que apareció muerto, ¿verdad?, allí en el barrio de San Francisco con impactos de bala en su cuerpo, y no tenemos mucha información más porque la autopsia todavía no se realizó, así que hasta que no se realice la autopsia no vamos a dar más información. Y la justicia imputó a 2 personas por el homicidio de un hombre de 29 años ocurrido en el departamento de Rivera. El hecho ocurrió el viernes pasado en el barrio 33 Orientales, cuando la víctima recibió una puñalada mientras transitaba por la vía pública. El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde en barrio 33 Orientales, cuando un hombre de 29 años recibió una puñalada mientras transitaba por la vía pública. La víctima llegó a pedir auxilio, pero llegó sin vida a la emergencia médica. Luego de un trabajo de investigación, la policía detuvo este lunes a los presuntos responsables del hecho, un hombre de 22 años y un adolescente de 17. Con respecto al adulto fue por un delito de homicidio muy especialmente agravado por brutal ferocidad. Con respecto al adolescente, aparte de esa infracción gravísima, de ese tipificado como delito de homicidio, también una infracción gravísima tipificada como delito de negociación de sustancia estupefaciente y una infracción grave por tenencia no autorizada de arma de fuego. ¿Tenían antecedentes, doctora? No tenían antecedentes. ¿Estaba vinculado al tráfico de drogas también? Con respecto a estas personas podríamos decir que sí, con respecto a la víctima no. ¿Qué medida cautelar le solicitó?
Con respecto al adolescente era preceptiva por la edad, su internación, la privación de libertad, su internación en INISA. Con respecto al adulto se solicitó prisión preventiva y fue dada por el juez. Cambiamos de tema. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó un estudio con las dificultades en la etapa liceal. Los logros escolares son incompatibles con los que se espera en secundaria, según este estudio. Cuando el niño finaliza la escuela, los logros alcanzados pueden ser incompatibles con lo que se espera de él en el liceo o en la UTU. Eso ayudaría a explicar por qué al cabo de un año el 20% abandonó o cursa con rezago. Un estudio del INED al que accedió el país señala que la dimensión inferencial de un texto, la deducción de expresiones poco frecuentadas o palabras con sentido figurado, que es parte de lo que se le exige a los alumnos en primero del liceo, podrán resultar complejas para un 68% de quienes egresaron de sexto escolar. Ciertamente hay otros factores que inciden en el pasaje de la escuela al liceo, como pasar de una maestra única a tener 12 profesores, el cambio de grupos de amigos, la distancia al centro de estudio. Sin embargo, el INED decidió investigar este otro factor. ¿Qué se espera de un estudiante? Advierte que la ANEP jamás estableció qué nivel es el mínimo aceptable para el año que cursa el alumno, ni está establecido el criterio en las metas de aprendizaje que se fijó la actual administración para el quinquenio. Según Andrea Rajman, directora del proyecto del INED, más que saber qué nivel se considera aceptable, lo relevante es que la ANEP establezca qué se pretende que sepa un alumno de determinado grado. El dólar abre la semana a 41,65 a la compra, 43,45 a la venta. El euro 45,25, 50,73. El real 7,65, 9,65. El peso argentino 0,07, 0,37. La unidad indexada 5,193 y la unidad reajustable 1.373,03. Les proponemos hacer una primera pausa en la información. Al regreso compartiremos el capítulo deportivo, más información del plano internacional, entre otras noticias. Ya volvemos. Hay cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas. Y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia, venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿No? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba.
Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Abrimos el capítulo deportivo y hablamos del fútbol local porque Wanderers lidera la tabla tras completarse la cuarta fecha del torneo Apertura. Danubio y Deportivo Maldonado están en segundo lugar. En la jornada pasada, Albion le ganó a Montevideo City Torque y River triunfó de visitante con Cerrito. Se dio la primera victoria en el fútbol de primera división para Albion, ganando frente a Montevideo City Torque, que empezaba con este gol en contra de Arismendi, una pifia increíble, pero también es increíble el pase hacia el medio del defensa, esas cosas que tiene Torque, en lugar de no regalar un córner, termina regalando un gol, es un centro, la verdad, esas cosas raras de por ahí buscar siempre salir con la pelota al pie, no reventarla, pero es mucho más fácil ahí dejar la salida del córner que buscar algo mucho más peligroso. Después la fatalidad de Arismendi con esa pifia para el 1-0 del conjunto de Albion. Sebastián Guerrero a los 28 minutos empataba con ese toque, desviando el remate de Agustín Peña. Lenta salida de Albion, estaba habilitado Guerrero, quedaba sin interferir en la jugada de Arismendi. Y el desvío de Guerrero que deja sin asunto a Irrazábal para el 1-1. Y en el complemento llegaba el gol de la victoria para Albion. El toque de Cristian Barros para el 2-1. Minuto 63. Y la primera victoria que llegó entonces para el pionero, el equipo de Rizzo, que de esta forma tuvo su primera gran alegría después de haberle empatado a Peñarol en este mismo centenario. Bueno, ahora llega a 4 puntos con esta su primera victoria en el fútbol de primera división, 2-1 frente a Montevideo City Torque. Torque será el próximo rival de Nacional el sábado en el Gran Parque Central. Y también ayer por la tarde se dio el triunfo de River como local frente a Cerrito. Un Cerrito que empezaba ganando el partido. A los 20 minutos un muy lindo gol de Brian González. Vean, el remate desde lejos se cuelga en el ángulo. Nada que hacer para Ichazo. Y el gol de la visita. Y el 1-0 entonces para Cerrito. Y esto otra vez, un golazo realmente de los mejores de la fecha para un equipo de Cerrito que después iba a ver cómo River le daba vuelta al partido. A los 31 llegaba el gol en contra de Facundo Vega. Toque hacia el medio. Sosa que la buscaba. Finalmente que termina siendo el gol en contra para el empate. Media hora de partido, ya 2 goles en el Saroldi. Y el equipo de Gustavo Díaz que iba a seguir de largo para ponerse 7 minutos después, 2-1. Matías Ocampo. Con ese anticipo para el segundo de River. Después le costó llevar el juego a la definición. Seguía estando abierto el partido. En el complemento se jugaban las cartas los dos entrenadores, sobre todo Cerrito que daba un paso adelante tratando de encontrar el empate, y lo que apareció fue el gol de Thiago Galeto para el 3-1 definitivo, entonces con el que River queda a 3 puntos del líder, que es el Montevideo Wanderers, que todavía no ha perdido entonces en lo que tiene que ver con este torneo Apertura del fútbol local. Y Nacional perdió el clásico y suma 4 puntos en el torneo Apertura. El equipo tricolor prepara su partido frente a Montevideo City Torque el próximo domingo en el Gran Parque Central. El entrenador del equipo, Pablo Repeto, habló en esta jornada acerca de las bajas del clásico ante Peñarol. Siempre una derrota clásica causa dolor. Los puntos que dejó Nacional en la Apertura ya son 8, pero el golpe es mayor cuando se pierde un clásico. La preocupación en el tricolor está. El juego y el rendimiento no aparecieron, más allá de que el DT buscó en todo momento el fútbol que quiere. Hizo cambios, varió la táctica,
pero la actuación no fue acorde al partido que se jugó en el campeón del siglo. Pablo Repetto habló en esta jornada sobre las bajas y el rendimiento que tuvo el plantel ante los aurinegros. Sobre la ausencia de Matías Zunino, explicó lo siguiente. Nosotros lo probamos el día de la activación, incluso seguramente van a ver imágenes que nosotros hacemos en el día previo al partido, hacemos el movimiento con el banderazo, y él comienza que hacemos un espacio reducido, 2 equipos, él va de comodín, porque queríamos ir de menos a más con él, y va de comodín, después ya lo ponemos en uno de los equipos para que tenga más intensidad, y terminó el entrenamiento, lo consultamos y él nos dice que sentía la molestia, y a partir de eso que no va en la convocatoria. Hicimos el último intento en el día del banderazo para ver si podíamos contar con él, y ahí el jugador nos manifestó que no estaba, ¿no? Nacional entrena y prepara su próximo paso. Montevideo City Torque, que será el domingo de local en el Gran Parque Central, donde seguramente Brian Ocampo, quien tiene una lesión muscular, no pueda jugar cuando el Bolso regrese a su casa. Repetto también hizo alusión al arbitraje y algunas jugadas que con el paso de las horas han aumentado su polémica y discusión. Hay jugadas puntuales que sí, ¿no? Hay que uno de repente en la cancha no te das cuenta, pero después cuando ven las imágenes ves lo de Arias que tira el codo hacia atrás y es una jugada de penal, habiendo VAR. El penal se tuvo que repetir porque se adelanta Álvarez, está adelantado. No es del VAR, es del árbitro, porque el VAR lo que mira en el penal es el pie de apoyo del golero. Entonces hay 2 o 3 jugadas que vinieron en contra nuestra, pero bueno, tampoco polemizar, no es mi forma. Y la selección uruguaya de básquetbol obtuvo la victoria frente a Chile 78-67 en Valdivia por las clasificatorias al Mundial 2023. Es el tercer triunfo de la selección que alimenta esta ilusión para seguir en carrera. Uruguay sigue su buen paso rumbo al Mundial del 2023. La celeste de Rubén Mañano ganó de visita ante Chile 78-67 jugando en Valdivia. La celeste, que comenzó el juego con Cabot, Parodi, Rojas, Metzger y Batista, dominó el partido a lo largo de los 40 minutos con un gran trabajo del chiquilín Agustino Val. El jugador del Barcelona de solo 18 años totalizó 15 puntos en los 22 minutos que estuvo en cancha, con 6 de 10 en tiros de campo, 2 asistencias y 4 rebotes para una gran actuación que le permite soñar en grande. La tarea de Uruguay también tuvo en Joaquín Rodríguez uno de los puntos altos. El mercedario jugador de Obras Sanitarias completó el partido con 11 unidades, 11 también puso Gonzalo Iglesias, mientras que Washman aportó 12 y 5 rebotes, al tiempo que Batista capturó 8 rebotes siendo un hombre clave bajo el tablero. Uruguay volverá a presentarse a fin de junio, cuando enfrente a Chile y a Brasil nuevamente, ambos partidos de local en el estadio ante la Arena. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Pasamos al panorama internacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo una reflexión en el Parlamento y pidió un minuto de silencio para las víctimas de Ucrania. Ahora, cuando empezamos a controlar la ferocidad del virus, vemos con pesar que tanto dolor y tanta muerte no han logrado conmover la ética de los poderosos, que encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta, solo logra profundizar aquella desigualdad. En ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes su fuerte apoyo al mandatario ruso Vladimir Putin durante una llamada telefónica a 6 días de la invasión rusa en Ucrania.
El respaldo se da tras una llamada telefónica a 6 días de la invasión rusa en Ucrania, informó el Kremlin. Según indica la declaración del despacho ruso, Nicolás Maduro expresó su apoyo a las acciones claves de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos y la OTAN y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales, indica la nota. Putin, en tanto, compartió su visión de la situación con respecto a Ucrania, destacando que los objetivos de la operación militar especial eran proteger a la población civil de Donbass, territorios separatistas prorrusos en el este de Ucrania, así como la soberanía rusa sobre Crimea. En vísperas de la invasión militar rusa contra Ucrania, Maduro había manifestado su respaldo al gobierno de Putin, un aliado clave de su administración afectada por sanciones de Estados Unidos que buscan forzarlo a abandonar el poder al considerar que su reelección en 2018 fue fraudulenta. Y una periodista argentina corresponsal de guerra en Ucrania se quebró al aire contando una experiencia que tuvo en el país. La joven periodista argentina Sol Macaluso, que vive en España hace unos años, cubre para varios medios internacionales lo que ocurre en Ucrania. Uno de los informes en directo contó el horror que vivió junto a sus compañeros al intentar escapar de Kiev, marcado por los bombardeos. En una de las transmisiones en vivo, la reportera no puede contener las lágrimas al confesar que se va a hacer cargo de la hija de su guía, a hacerle imposible salir del país. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi hermana. ¿Y sabes qué vas a hacer con ella? Entiendo que saldréis por Polonia, tienes un plan. ¿Sabes cuándo vas a poder volver a reencontrarte con los papás de esa niña? No lo tenemos claro y esa es justamente la parte más dura, que uno se compromete pero no sabe hasta cuándo. Yo hablé con mi familia y también con nuestro equipo de trabajo en Madrid. El tiempo que haga falta y lo que haga falta, nosotros ahora somos una familia numerosa. Finalmente, y a pesar de los duros y peligrosos momentos que están viviendo en Ucrania por la invasión rusa, Sol Macaluso decidió quedarse, pero cumplirá su palabra y pondrá a salvo a la hija de su compañero. La pequeña ya está rumbo a Varsovia para luego llegar a su destino final, que es Barcelona, con una integrante del equipo periodístico. Es un barrio súper residencial lleno de niños. Mi camarógrafo... Volvemos al panorama local. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, instó a la ciudadanía a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años contra el COVID-19. El jerarca indicó que hubo un problema en el etiquetado de las vacunas y que no vencen el 30 de marzo, sino que su fecha de vencimiento es el 30 de junio. Había algunos gurises, algunos niños que se dieron la primera y todavía no se dieron la segunda, con lo cual instar a que se vayan y se den la segunda dosis. Hay vacunas para todos, seguramente muchos con COVID en estas vacaciones o estuvieron de vacaciones, pero instar que se den la segunda dosis para ir con el programa completo de inmunización a empezar el año lectivo, lo cual nos da mucha tranquilidad a la familia, a los gurises, a los maestros, a la sociedad. Y en segundo lugar apareció por ahí una información de que la fecha de vencimiento de la vacuna pediátrica de 5 a 11 años vencían en los frascos, decían vencimiento 30 de marzo, cosa que en los frascos dice eso, pero en realidad vino una nota de Pfizer, de su unidad especializada en estos temas, diciendo que hubo un problema en el etiquetado, que en realidad el vencimiento es el 30 de junio de esa dosis, o sea que tenemos mucho tiempo para poder instar a que los gurises que van a la escuela se inoculen.
El Ministerio de Salud Pública autorizó el primer antiviral contra el COVID-19 en nuestro país. La píldora será indicada en primera instancia a pacientes de alto riesgo. 6 pacientes ya recibieron el medicamento, que tiene un costo de unos 2.000 pesos. Se trata del primer tratamiento disponible en nuestro país a través de un laboratorio representante de Merck en Uruguay. Este fármaco fue autorizado por los organismos internacionales para el tratamiento de COVID-19 leve a moderado en adultos que padecen enfermedades graves y demostró evitar muertes y hospitalizaciones en un 30% de los casos. La presentación es en cápsulas de 200 miligramos y se deben tomar en el inicio de los síntomas. Si bien el Ministerio había anunciado un acuerdo no vinculante para adquirir el fármaco del laboratorio Pfizer, no ha decidido hacer esa compra y tampoco ningún laboratorio ha mostrado el interés en importarlo. Científicos uruguayos avanzan en estudios para hacer menos infectivo el virus de COVID-19. Los expertos estudian estrategias para futuros fármacos. Nosotros encontramos al menos un compuesto o una serie de compuestos que tienen propiedades de alguna forma de disrumpir esa interacción. Fundamentalmente lo que hacen es alterar, no de una forma muy grande, sino sutil, una de las proteínas del virus, que es la proteína Spike, en particular el dominio de reconocimiento al receptor que se encuentra en la célula humana. Y entonces, mediante esa pequeña disrupción, es como cuando uno le lima una pequeña muesca a esa llave y ya uno no logra hacer que abra la puerta. Bueno, es esencialmente lo que terminan haciendo estos compuestos, o sea, evitando de que pueda ser tan precisa esa unión y favoreciendo la interacción, la entrada del virus a la célula. Cuando comenzó la investigación, aún no estaba operativo el laboratorio P3 de la UDELAR que permite trabajar con el virus. Por esa razón, los investigadores uruguayos necesitaron trabajar en conjunto con instituciones de Estados Unidos y China. El rol que nosotros jugamos fue más bien desde el lado molecular, desde la parte de la bioquímica y la biofísica, mientras que nuestros colaboradores trabajaron mucho más en la parte más macroscópica, desde el punto de vista de entender un poco la biología y la interacción de ese virus con el fármaco y con la célula. Esos colaboradores consistieron en, por un lado, el Instituto de Investigación Scripps en Florida, y por otro lado fue la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ari Seida señaló que la aparición de nuevas variantes vuelve a poner en jaque al sistema de salud y es necesario que el Estado invierta en ciencia básica para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Este proyecto por el que nosotros conversamos por primera vez fue financiado con un proyecto semilla de la Fundación Manuel Pérez, que financió algunos proyectos relacionados con COVID-19 en junio del 2020, y ese fondo no se volvió a repetir, por ejemplo. Y ahora nosotros seguimos trabajando gracias a la financiación la tenemos internacional. O sea que no seguimos con financiación nacional. El colectivo científico uruguayo ha demostrado estar a la altura de estas situaciones y nosotros obviamente que creemos, estamos convencidos de que invertir en el desarrollo de la ciencia uruguaya, del conocimiento en Uruguay, sería una estrategia país a futuro muy interesante. Y en el mes de febrero se observó una baja en los casos y fallecimientos por COVID-19 tras la ola de la variante Omicron. Luego de la ola que provocó el ingreso y circulación de la variante Omicron en Uruguay, en febrero comenzó a observarse una mejora en la situación epidemiológica del país. Si tomamos como referencia algunas cifras, encontramos que el 1 de febrero la cantidad de casos nuevos trepaba a más de 11.000, mientras el último día del mes, el 28 de febrero, se registraron menos de 2.000 casos activos. En total, fueron 1.951. El primer día del mes de febrero murieron 34 personas con COVID-19 en Uruguay, contra 8 muertes registradas en el último día del mes. En cuanto a la cantidad de casos activos, pasamos de más de 66.000 a comienzos de mes para registrar unos 22.500 a finales del mismo. En lo que refiere a las personas en cuidados intensivos,
A principios de mes eran 151 los pacientes que necesitaban de estos cuidados, mientras que ahora son 119 los que están en esta condición. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos para el tramo final de Red Informativa. Hay cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas. Y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras empresariales con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Abogacía, contador público, licenciatura en informática y educación física. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Seguimos compartiendo información. A partir de este martes comienza a regir el IVA cero para la hotelería en nuestro país. La medida busca mitigar el impacto de la emergencia sanitaria en el sector. Así lo informó el Ministerio de Turismo. En el decreto correspondiente se señalan los factores tenidos en cuenta a la hora de aprobar la normativa. La referida pandemia ha provocado una situación coyuntural del sector hotelero que dificulta el normal funcionamiento del mismo, por lo que se considera conveniente tomar medidas a los efectos de mejorar su competitividad durante lo que resta de la temporada estival, dice el texto. En este sentido, se decidió implementar la exoneración del IVA a los residentes que se hospeden en hoteles del país hasta el 17 de abril. La medida que había sido anunciada por el ministro de Turismo Tabaré Viera se suma a otras medidas para favorecer al sector, como la habilitación de entrar al país con un test de antígeno. Repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. Este martes comenzó un nuevo periodo de la legislatura en el Parlamento. El legislador colorado Ope Pasquet asumió como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 51 años en la barra del Chuy del lado brasileño. Se trata de una mujer oriunda de Tacuarembó que había desaparecido en la jornada pasada. Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en un nuevo bombardeo contra la ciudad de Kharkov en Ucrania. El presidente del país denunció un crimen de guerra, mientras que Rusia desmiente cualquier ataque contra objetivos que no sean militares. El futbolista Carlos de Pena arribó este martes a Uruguay tras salir de Ucrania en las últimas horas. El jugador había quedado en medio del conflicto luego de que Rusia procediera a invadir el país el pasado jueves. El Ministerio de Salud Pública autorizó el primer antiviral contra el COVID-19 en Uruguay.
La píldora será indicada en primera instancia para pacientes de alto riesgo. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta cálido, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 12 grados. Mañana miércoles estará cálido, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 14 grados y la máxima es de 28. El pronóstico extendido para los próximos 3 días en la zona oeste del país estará cálido, el cielo claro y algo nuboso. En la zona norte del territorio estará cálido con cielo claro. En la zona este estará cálido, el cielo claro y algo nuboso. Y finalmente en la zona sur del país estará cálido con cielo claro. Y hasta aquí la información, hasta aquí está